Versículo 13 de Lucas capítulo 24. Dos de los discípulos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban cerrados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Se detuvieron con el semblante abatido. Uno de ellos, llamado Cleofas, conocemos uno de sus discípulos. Fijaros que habían 12 apóstoles, pero discípulos que caminaron con Jesús durante sus 3 años de ministerio, pues habían más de 12. Por ejemplo, Matías y José, Barsabás y Hechos, eran también 2 discípulos que caminaron con Jesús durante sus 3 años. Y Matías fue elegido para sustituir Judas. Y aquí vemos otros 2. Cleofas, que no se había mencionado de él aún antes, pero era uno de los discípulos de Jesús. Y el otro no sabemos su nombre. Total que, versículo 18, seguramente, uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: seguramente tú eres el único forastero en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Jesús les preguntó: ¿y qué ha sucedido? Me parece un tono un poco de humor aquí, ¿verdad? Porque era Jesús preguntando: ¿qué ha sucedido? Pero si él era el centro de las atenciones en Jerusalén en aquellos días, pero cuando los discípulos le dicen: pero tú no te has enterado de lo que ha pasado, Jesús dice: vale, cuéntame, ¿qué ha pasado? Y ellos cuentan a Jesús lo que Jesús ya sabía. Como Jesús es paciente con nosotros muchas veces, ¿no? Escuchándonos hablar de lo que Él ya sabe desde la fundación, o desde antes de la fundación del mundo. Ellos respondieron, versículo 19: lo de Jesús, el Nazareno, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera quien había de redimir a Israel. Sin embargo, ya han pasado 3 días desde que todo eso pasó. El caso es que unas mujeres de nuestro grupo nos han dejado inquietos porque de madrugada han estado en el sepulcro y al no encontrar su cuerpo han venido contando que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, vamos a seguir leyendo, pero aquí ya tenemos el contexto del pasaje, ¿vale? El propio texto nos da el contexto. ¿Qué ocurre? Jesús ya había resucitado. Era el tercer día, era el propio domingo, era el primer día de la semana. Sabéis que el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Entonces era el primer día de la semana, un domingo, cuando Jesús resucitó. Y estaban aquí aún en el domingo, ¿verdad? Y ya era la tarde del domingo. Y ellos los 2 discípulos, ya se habían enterado de que las 2 mujeres habían ido a la tumba y no habían visto a Jesús. Y se habían encontrado con ángeles que les habían dicho que él no estaba allí, había resucitado. Incluso ellos tenían la información de que uno de los discípulos, que era Pedro, porque cuando leemos antes de los versículos 1 al 12, vamos a ver que cuando las mujeres contaron a los discípulos que la tumba estaba vacía y que los ángeles habían dicho que había resucitado, quien sale primero es Pedro y después Juan. Entonces, ese que dice aquí que uno de los nuestros también ha dicho lo mismo, pues ese era Pedro. Es decir, tenían toda la información, pero estaban saliendo de Jerusalén desilusionados, caminando a esa aldea que estaba a unos 12 kilómetros. Entonces, ese es el contexto del pasaje. Vale, versículo 24.
perdona, 25, donde nos quedamos. Jesús entonces les dijo: ¡ay, insensatos! ¡Qué lentos sois para creer todo lo que los profetas anunciaron! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue explicando cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Llegaron a la aldea a donde se dirigían, y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, ya es tarde y la noche se está echando encima. Jesús entró y se quedó con ellos. Y estando sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, en ese mismo instante. Y allí encontraron reunidos a los 11 y a otros que estaban con ellos. Y les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, Pedro. Ellos a su vez contaron lo que les había sucedido en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Esa expresión, al partir el pan, muchos piensan que era, o puede dar a entender que era la cena del Señor, ¿no? Pero no, la expresión partir el pan se refería a una comida normal. Cualquier comida se refería, bueno, el partir el pan era una referencia, podía ser una referencia a cualquier comida, no tenía por qué ser la cena del Señor, ¿no? Entonces, eso por ahí. Bueno, aún una introducción aquí, ya he mencionado un poco del contexto, algunos detalles, pero aún una introducción está la cuestión del por qué aquellos dos discípulos no reconocieron a Jesús así de pronto, ¿no? Porque si Jesús estaba en cuerpo resucitado, era él mismo. En otros momentos pues lo identificaron y era un cuerpo de hecho. Así que ¿por qué no reconocieron a Jesús de principio? Unos comentaristas dicen que los discípulos no reconocieron a ellos de principio porque era el final de la tarde, iban en el camino en el ocaso y la posición del sol no permitía que ellos reconocieran. Es una cosa un poco, no sé, no me parece muy factible, porque al final de cuentas pues está el sonido de la voz y quizá pues ellos iban de cabeza para abajo y porque estaban desanimados, es verdad, y no reconocieron. Bueno, puede ser, pero no sé. Lo cierto es que no han reconocido, puede que por alguna, de hecho, pared espiritual, por así decirlo, porque el texto dice que sus ojos estaban cerrados, vendados, ¿no? Velados. ¿Ah? Velados. Velados, exacto. Ciegos, estaban ciegos. Veían, pero no estaban viendo la realidad espiritual. Quizá no podían creerlo, ¿verdad? Y lo cierto es que el cuerpo de Jesús resucitado era el de él mismo. Eso sí, es cierto. De carne y hueso. Versículo 39. Podéis ver eso. Cuando ya está en medio de todos los discípulos y se quedan ahí mirando, ¿será que era Jesús mismo? Y Jesús dice: mira, soy yo. Aquí está mi cuerpo, soy de carne y hueso. Pero como aún no creían, dice: dame un poco de comida. Y comió con ellos. Es decir, el aparato digestivo funcionaba todo, estaba todo en orden. Era un cuerpo de verdad, no era un espíritu. Lo que quería Jesús demostrar a ellos es que Él no era un espíritu que ha vuelto. Su cuerpo ha resucitado, había resucitado. Así que, pero era un cuerpo diferente.
Eso sí es verdad también. Porque, bueno, entre comillas aquí, ¿no? Se pasaba por las paredes. Estaba con ellos, de repente desapareció. Y apareció junto a los demás. Es verdad que Jesús es Dios y podía hacerlo, pero no hacía antes. No lo hacía antes. Entonces, por supuesto que algunos dicen que ese cuerpo de Jesús podía ser como el cuerpo que vamos a recibir en la gloria, ¿no? Porque nosotros también seremos resucitados y recibiremos un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado pues tiene más capacidades, por así decirlo, aunque es de nuestro cuerpo mismo, y lo identificaremos. Así que algunos comentaristas dicen que ese cuerpo de Jesús resucitado, glorificado, era el cuerpo de Él mismo, un cuerpo de verdad, un cuerpo humano, que es como será nuestro propio cuerpo cuando llegue nuestra vez, ¿no? Nuestro turno de ser resucitados también. Los que de verdad creen en Él y se han entregado a Él. Porque el propio apóstol Juan dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque en aquel día Él resucitará. Entonces eso es lo que esperamos también, y la resurrección de Jesús nos garantiza nuestra propia resurrección. Vale, pues dicho todo eso, ¿qué aprendemos de ese encuentro de Jesús con esos dos discípulos a camino de Emaús? Primero, cuidado con la ceguera, ¿no? La ceguera, la incredulidad y el abatimiento espiritual. Vemos eso de los versículos 13 al 24. Sus ojos estaban ciegos, velados, a pesar de la cercanía que tenían con Jesús. Versículo 15. Jesús se acercó a ellos y caminó con ellos y les habló a ellos. Pero sus ojos estaban ciegos. A menudo caminamos por la vida derrotados, como si la muerte tuviera la última palabra y como si Jesús no hubiera resucitado. Aunque Jesús está cerca, infelizmente muchas veces no nos damos cuenta. Sus ojos estaban ciegos a pesar de la cercanía de Jesús. ¿No es así como está mucha gente hoy día? Ciega a pesar de la cercanía de Jesús. Se habla tanto de Jesús, se menciona tanto a Jesús, se lleva algo aquí, un pendiente, algo, se tiene una cruz, se acuerda de Jesús, se menciona. La gente sale por la calle, supuestamente, haciendo algo para Él. Pero hay una ceguera, porque no se ve la realidad de que Jesús es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Sus ojos estaban cerrados a pesar del testimonio de los hermanos, versículos 22 al 24. Hemos dicho que las mujeres han hablado, incluso los ángeles, Pedro, pero sus ojos seguían cerrados a pesar de que otras personas habían dicho de que la tumba estaba vacía. Ellos siquiera podían imaginar que el hecho de que la tumba estuviera vacía era señal de que Jesús había cumplido lo que había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Pero no se lo pensaron, sus ojos estaban velados, estaban ciegos. Sus ojos estaban ciegos a pesar del conocimiento bíblico que tenían. Versículo 25. Jesús dice a ellos: ¿quiénes sois para creer todo lo que los profetas anunciaron? Eran judíos, sabían lo que los profetas habían anunciado, conocían el Antiguo Testamento. Pero a pesar del conocimiento bíblico que tenían, sus ojos estaban ciegos, velados. Queridos, es la incredulidad y nuestros propios intereses que ponen una venda en nuestros ojos.
El versículo 21 nos da a entender que la expectativa de aquellos discípulos era que Jesús hiciera una revolución política y devolviera el reino de Israel a ellos, los judíos. El versículo 21 dice: nosotros, los discípulos, los dos, ¿no?, decían, nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera quien había de redimir a Israel. Eso significa que ellos pensaban que el territorio político de Israel sería redimido, es decir, Jesús iba a devolver a los judíos el control político de aquel territorio que en aquel momento estaba en manos del Imperio Romano. Ellos tenían esa expectativa, esa esperanza, eran sus intereses. Una esperanza política. Tenía un conocimiento bíblico, pero era como si creyeran solo en parte de las Escrituras, ¿sabes? La parte que decía sobre la restauración de Israel era lo que ellos creían. La parte que hablaba del siervo que sufría, esa parte parece que no se acordaban. Estaban decepcionados y desesperanzados porque Dios no había hecho lo que ellos querían, ¿verdad? Dios no había hecho lo que ellos querían. Ellos querían el territorio de vuelta. Esa era su esperanza. Pero Dios no lo había hecho. Y ahora estaban desilusionados, desesperanzados, desanimados. Estaban tristones. Estaban ciegos para el mensaje integral de la Biblia. Queridos, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Romanos 1, 17. La fe viene por el escuchar la palabra, el oír la palabra, y la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Cómo Jesús, qué hace Jesús para que ellos dejaran los ojos cerrados? Mejor dicho, ¿qué hizo Jesús para abrir sus ojos, para quitar el velo de sus ojos? Jesús fue explicando a ellos lo que el Antiguo Testamento había, que se refería al propio Cristo. Les predicó las Escrituras una vez más. Cuando nuestros ojos no están iluminados por el Evangelio del Cristo resucitado, caminamos por la vida de cabeza baja, con la cabeza baja, susceptibles al desespero y al abatimiento, pensando que la muerte es más fuerte que la vida y viviendo como si el mal fuera más fuerte que el bien. Pero es todo al revés. Cuando somos expuestos a la predicación del verdadero Evangelio del Cristo que resucitó y viajamos por la Biblia viendo a ese Jesucristo resucitado en cada una de sus páginas, un fuego se enciende en nuestros corazones y nuestros ojos son abiertos para la verdad. De esa forma, Cristo nos saca de cualquier pozo en que estemos y nos lanza para una nueva y maravillosa vida con Él. Amén. Amén. Nuestros ojos se abren, los ojos de la gente se abren cuando se les predica el verdadero Evangelio del Cristo resucitado. Y una clave para entender el Evangelio es ver a Jesucristo en todas las páginas de las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Cristo, toda la Biblia apunta hacia Cristo, toda la Biblia está centrada en Cristo. Cristo es el tema central. Así que debemos mirar el Antiguo Testamento por la perspectiva del Cristo que resucitó. Y debemos, por supuesto, mirar el Nuevo Testamento sobre el mismo prisma, sobre la misma óptica. Es la Biblia, el Cristo en las Escrituras, que nos saca de cualquier pozo. Esa gente que está ciega,
que no ve la verdad, ¿cómo pueden ser sacadas del sitio donde están? ¿Cómo pueden tener sus ojos abiertos? Por la palabra. Semana pasada he compartido el testimonio de Mari, ¿no? Como el estudio que hicimos, pues, ese mismo estudio de fundamentos, ¿no? Pero quiero mencionar a Lourdes. ¿No sabéis que Lourdes venía escuchando hace no sé, más de un año, ¿no? Más, 2 años por ahí, del Evangelio, etcétera, etcétera. Pero en la ocasión de la pandemia, yo creo que fue, ¿no?, el cambio de chip. Porque ¿qué pasó? Tuvo tiempo porque se quedó en casa. ¿Qué hizo? Empezó a leer la Biblia, lo que no había hecho antes. Amén. Jamás en su vida. ¿En cuánto tiempo has leído el Nuevo Testamento? Todo. ¿En cuánto tiempo? Sí. Yo que empecé a alternar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Vale, ¿en cuánto tiempo has leído la Biblia? 8 meses. Y 8 meses has leído toda la Biblia. ¿Ya has leído toda la Biblia? ¿Por entero? La leyó en 8 meses. Y ahí fue el cambio. Porque se dio cuenta, ¿verdad? ¿Sí o no? Totalmente. Ya me dolió antes, por eso lo sé. Ahí fue el cambio. ¿Por qué? Porque encontró en las Escrituras la verdad. Amén. Había hecho estudio con Vera, pues Oscar ya le había dicho muchas cosas, yo también, mucha gente había dicho un par de cosas también, pues todo genial. Pero cuando fue a las Escrituras, se dio cuenta que era verdad. Porque es la palabra que abre los ojos. Amén. Amén. La palabra tiene el poder. El Evangelio es el poder. Amén. Pues el problema de la gente que está con los ojos velados es porque no conocen de verdad las Escrituras o no están abiertas a conocerla. Conocen en parte, pero no el mensaje integral. Cuando estaba en el seminario, yo tenía un profesor que era muy bueno, el mejor que he tenido, creo yo. Se llamaba Paulo César. Su primera era bastante exigente, pero muy inteligente. La primera clase que he tenido con él, en pocos meses de entrar en el seminario, en el primer año, la primera pregunta que hizo él a la clase fue: ¿cuáles de vosotros habéis leído toda la Biblia? ¿Ya habéis leído toda la Biblia? ¿Cuál de vosotros? Por gracia y misericordia, yo ya había leído toda la Biblia. La leí en un año, después que volví de Chile, la Reina Valera de 60. He levantado la mano, y unos más. Y casi mitad o la mitad de la clase, casi mitad o más de la mitad, no había levantado la mano porque no había leído. Y él lo que hizo: mira, los que no habéis leído aún la Biblia toda, yo no sé lo que hacéis aquí. Se lo dijo a la clase. Yo no sé lo que hacéis aquí. Porque si la palabra no quema en vuestros corazones de tal forma que ya habéis, para llevaros a leer la Biblia toda al menos una vez, yo no sé lo que hacéis aquí. Porque aquí se supone que vamos a estudiar la Biblia y enseñaros para que podáis compartir las Escrituras. Si yo fuera vosotros, me iría y no volvería, dijo a la clase. Más de la mitad o la mitad no había levantado la mano porque no había leído la Biblia. Y él decía: podéis iros si queréis. Yo sí quería dar la clase porque, a ver, estáis apuntados, yo no puedo sacar a nadie. Pero, si no quemen vuestros corazones las Escrituras, no sé qué hacéis ahí.
A lo mejor estás perdiendo el tiempo y también el mío. Y la verdad es que es verdad. Es verdad. Me impresionó aquello. Y de gracias al Señor porque había leído yo. Porque si no, mira, la gente se quedó, podéis imaginar, se quedó allí roja. Los que no habían leído aún. Y pensé que era un poco exagerado. Pero después de tantos años, me di cuenta que no es exagerado. Es verdad. Bueno, tercero, el Evangelio del Cristo resucitado hace arder los corazones. Hablando en fuego en el corazón, ¿no? El Evangelio del Cristo resucitado hace arder los corazones. Versículo 32. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Decía los dos discípulos después que sus ojos fueron abiertos. Mira, cuando he mencionado, solo para completar, ¿no? Cuando he mencionado lo del profesor en el seminario, no quiero decir que los que aquí están, que no han leído la Biblia toda aún, ¿sabes? Eso era en referencia a aquellos que estaban preparándose para ser pastores. Aunque creo yo que todo creyente tiene que leer la Biblia también. A menos una necesita, ¿no? No hace falta leer en un año, ¿eh? Porque hay planes ahí de un año, pues que lea en 2, en 3. No hace falta leer en 8, pero que lea, hombre. El Evangelio de Cristo resucitado hace arder los corazones. Después que Cristo abrió los ojos de aquellos dos discípulos, desapareció de su vista, y se acordaron ellos de lo que estaban escuchando de parte de Jesús, y comentaron uno con el otro: vaya, ahora comprendo por qué nuestro corazón ardía. Él nos hablaba y nuestro corazón ardía. Es porque era Jesús, era porque era el Evangelio verdadero que estaba siendo predicado, es porque era el Evangelio del Cristo resucitado. Queridos hermanos, amigos, el primer lugar en que el Señor obra es en nuestro interior. Antes de cambiar el exterior, cambia lo que está dentro. Si el corazón no arde, no arderá nada más. Si el corazón no arde, nada cambia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice que Dios tuvo a bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Por eso, queridos, predicamos el Evangelio. Por eso compartimos el Evangelio. Por eso hablamos del Evangelio, del Cristo resucitado, porque es este Evangelio que abre los corazones, que abre los ojos y hace arder los corazones. Y si el corazón no arde, nada cambia. Si mientras lees o estudias la palabra o escuchas la predicación del Evangelio y tu corazón empieza a arder de una forma misteriosa que no comprendes, pero solo sabes que aquello es bueno, pues déjate llevar. Si estás aquí o me escuchas por internet y escuchas ese predicador brasileño con acento, puede sonar mal, etc. Pero si de alguna forma tu corazón arde y tú no sabes el porqué, de una forma misteriosa te llega al corazón, es porque el Evangelio del Cristo resucitado está siendo predicado. Así que no resistas, sino que abra tu corazón y déjate llevar por esa ola del Espíritu. Amén. Amén. Cuando el corazón arde, se acaba la frialdad espiritual, la comodidad. Participar de las celebraciones, las celas, se vuelve más fácil. Ya uno no tiene que ir obligado a algún lugar, sino que va de buena gana, porque aquello arde en el corazón.
es alegría. Orar se vuelve una necesidad. Alabar a Dios un placer. Caminar con Jesús, el sentido de la vida. Uno deja las cosas obligadas y empieza a hacerlo por placer y alegría. Porque el corazón arde. Último, y terminamos. El Evangelio de Cristo resucitado nos transforma en mensajeros de ese Evangelio, de las buenas noticias. Versículo 33, ¿qué ocurre? Y aquí terminamos. En ese mismo instante, emprendieron el camino de regreso a Jerusalén. ¿Qué horas eran? Estaba de noche. Era el final de la tarde cuando caminaban a Emaús, 12 kilómetros, una aldea cercana. 12 kilómetros caminando. No habían llegado a lo mejor a Emaús, pero estaban en mitad del camino, no lo sabemos. Pero han caminado por la tarde, había anochecido, habían caminado muchos kilómetros. Pero cuando sus ojos se abren, su corazón arde. Ellos dicen en el texto, versículo 33, en ese mismo instante, emprenden el viaje de regreso a Jerusalén para compartir con los demás lo que les había ocurrido, que ellos habían visto el Cristo resucitado, para compartir con ellos las buenas noticias. Estaban cansados, pero eso no les impidió. Era de noche, eso no les impidió. Los viajes de noche en aquel entonces eran peligrosos. Pero en sus corazones ardía un fuego tal, y ellos tenían tantas ganas, que volvieron. Una gran prueba de que comprendemos la Biblia y el Evangelio, y hemos tenido un encuentro real con el Cristo resucitado, como aquellos dos discípulos tuvieron, es que a partir de ahí, tenemos algo ilusionante para compartir con los demás, nuestros amigos, compañeros, familia, con el pueblo, con las personas. Nuestro corazón arde de tal forma que no cabe en nosotros ese mensaje, tenemos que compartirlo. ¿Qué esfuerzos estás haciendo para llevar las buenas noticias del Evangelio a aquellos que aún no lo saben? Quien tiene los ojos abiertos y el corazón ardiente, tiene los pies ligeros para hablar de Jesús. Quien tiene los ojos abiertos por el Evangelio, quien tiene el corazón ardiente por el Evangelio, tiene también los pies ligeros y la boca abierta para compartir esas buenas noticias.